Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Damián y formo parte del equipo de producto de GeneXus, especialmente en lo que es el generador para Smart Devices. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de algunos aspectos en el desarrollo mobile y además las facilidades que ofrece GeneXus 15 para lograr los objetivos, ¿sí? Quizás muchos de ustedes sintió curiosidad por lo que es el título de la presentación. Y bueno, esto surgió en realidad porque cuando quise preparar la charla pensé, ¿no? Hoy en día desarrollar aplicaciones es cada vez más complejo, ¿no? Tenemos un montón de herramientas a la vuelta, tenemos un montón de APIs, tenemos que saber cómo integrarlas. Y bueno, todo eso se nos viene a nosotros cuando nos enfrentamos a un proyecto, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un proyecto, por lo general no sabemos ni por dónde arrancar, ni tampoco con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Es por eso que lo primero que se me vino a la mente fue un tablero como este, ¿sí? Bueno, yo allí tenía una ficha, ¿sí? Esa ficha iba a ser mi aplicación. Sabía que iba a tener que recorrer un camino, ¿sí? Cada casillero iba a marcar una experiencia que yo iba a tener que ir pasando, pero bueno, no sabía en qué casillero iba a caer mi ficha, ¿sí? Y bueno, era momento de jugar, así que hice mi primer movimiento. Y allí me encontré con mis usuarios. ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros como desarrolladores, quizá muchos de ustedes, imagino que el público en mayoría sí está involucrado en lo que es el development, se enfoca muchísimo en lo que es la funcionalidad, ¿no? Pero a veces dejamos un poco de lado lo que los usuarios quieren o pretenden, las necesidades que tiene el usuario con nuestra aplicación, ¿sí? Nosotros estamos tratando de cubrir las necesidades del usuario, no solo funcionalmente, sino también hacerlos sentir cómodos, ¿no? Utilizando la aplicación. Es así que es importante que nosotros pensemos como usuarios, ¿sí? Por eso lo primero que vamos a estar comentando un poco son cuáles son las tendencias, ¿sí? Hoy en día en el desarrollo mobile. Bueno, en primer lugar tenemos la user experience, ¿sí? Esto es un término que quizás muchos de ustedes ya conocen, ¿sí? Es un término que ya está hace unos cuantos años y no solo involucra aspectos de interfaz, ¿sí? Que es lo que la gente usualmente piensa, ¿sí? También involucra términos de performance, ¿sí? También tenemos aspectos de navegabilidad en la aplicación. Y es un mundo bastante amplio y tiene muchas puntas, ¿sí? Es algo que tenemos que prestar especial atención al momento de conocer a nuestros usuarios. Si nuestros usuarios esperan sentirse cómodos utilizando la aplicación. Un segundo punto son los contenidos multimedia, ¿sí? Esto es algo que resulta muy atractivo para nuestros usuarios, ¿sí? No solo el hecho de que ellos consuman, ¿sí? Imágenes, videos o audio en nuestras aplicaciones, sino además también darle la libertad, ¿sí? De que ellos puedan generar este tipo de contenido. Otro punto importante que también es tendencia es lo que se llama motion design, ¿sí? Esto es como si se quiere una filosofía de diseño en donde se prioriza, ¿sí? El uso de animaciones en nuestra aplicación, ¿sí? Animaciones personalizadas, algo que le dé característica a nuestras aplicaciones. Otro punto importante son los estándares de diseño, ¿sí? Por un lado tenemos el Material Design y por el otro lado las Human Interface Guidelines que propone iOS, ¿sí? ¿Y por qué lo resalto? Porque, bueno, hoy hay que partir de la base, ¿sí? De que son plataformas distintas, ¿sí? Android y iOS son plataformas distintas y el público que utiliza las aplicaciones también van a ser distintos, ¿sí? Por eso es que existen estos dos estándares, ¿sí? No tenemos por qué forzar a un usuario iOS, ¿sí? A interactuar con una aplicación con una estética Android, ¿sí? Ni tampoco a la viceversa. Muy bien, saltamos al siguiente punto. Otra cosa que es tendencia hoy en día es esto de los wearables. Que bueno, son dispositivos, dentro del mundo del IoT es un conjunto de dispositivos donde nosotros llevamos, ¿sí? con nosotros el dispositivo, ¿sí? Un claro ejemplo ahí, bueno, ahí ven en el icono, son los smartwatch, ¿sí? Algunas cosas de estas va a estar hablando mi compañero Fabián Itamuso mañana, ¿sí? Y qué ofrece GeneXus, ¿sí? En lo que es bueno, va a presentar un poco lo que es el generador para Apple Watch. Bien. Siguiente punto, concepto de omnichannel, ¿sí? Los usuarios no solo quieren acceder a la información mediante una sola vía, ¿no? Siempre pretenden que la información sea expuesta en varias plataformas, ¿sí? No sea, ya sea mobile o sea web, ¿sí? Esto tiene que ver también con una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, el usuario cuando saltea
de un dispositivo mobile a un dispositivo web, espera no tener una curva de aprendizaje grande, no tener que aprender dos tipos de sistemas, sino que bueno, más o menos sean todos homogéneos. Muy bien. Otra cosa que les quería comentar es que, bueno, quizás ya conocen, pero hoy en día la demanda de aplicaciones es muy grande, ¿sí? Tenemos una amplia gama de aplicaciones, ¿sí?, que cubren todo tipo de necesidades, ya sea desde hacer transacciones bancarias, reservar hoteles, videojuegos, en fin. Pero datos curiosos sobre esto es que se suben aproximadamente 2.000 aplicaciones mensualmente, ¿sí?, entre todos los stores, pero un 25% de ellas se abandonan durante la primera semana luego de su release, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se debe esto? Principalmente a la cantidad de funcionalidades que nosotros le estamos entregando a los usuarios, ¿sí? Mientras más funcionalidad le entremos a los usuarios se van a sentir más atraídos por la aplicación, ¿sí? Pero a la vez, nosotros del otro lado sabemos que incorporar más funcionalidades a la aplicación implica un mayor costo, ¿sí? No solo costo de desarrollo, sino también un costo de mantenimiento, ¿sí? Y bueno, ahora que tenemos más o menos un panorama genérico de qué es lo que esperan los usuarios en nuestra aplicación y además cómo está la competencia, ¿sí?, avanzamos hacia la próxima casilla, ¿sí? Bueno, la próxima casilla tenemos lo que es el diseño, ¿sí?, el diseño de la aplicación. Esto es un punto muy importante, ¿sí?, es el punto previo antes de comenzar el desarrollo, ¿sí? Quizás alguno de ustedes, bueno, arranca con todo junto, ¿no? Hago diseño de desarrollo y me meto de lleno en eso. Pero un buen diseño de antemano garantiza un mejor producto que nosotros vamos a entregar. Es por eso que el desarrollo también es diseño, ¿sí? Es importante que en nuestro equipo de desarrollo contemos con diseñadores, ¿sí?, tener un equipo multidisciplinario que nos ayude durante esta etapa, ¿sí?, para después nosotros poder materializar esa aplicación y poder entregarle a los usuarios algo mejor de que si lo hubiéramos hecho todo junto, ¿sí?, sin más. Muy bien, por eso me planteé esta pregunta, ¿no? Nosotros cuando estamos en esta etapa, ¿qué somos? Somos diseñadores de interfaz, somos diseñadores de interacción, ¿no? ¿Cómo va a interaccionar el usuario con nuestra aplicación? Somos diseñadores de experiencia, o sea, tratamos de priorizar la confortabilidad del usuario. Somos diseñadores gráficos o tan solo somos desarrolladores, ¿sí? Capaz que alguno de ustedes me puede decir, bueno, podemos hacer un poco de todas, capaz que algunas, capaz que ninguna. Sí, es una pregunta complicada. Pero hay algo que es realidad y es que las habilidades de diseño son necesarias al momento de diseñar una aplicación, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con diseño es lo que va a terminar atrapando al usuario, ¿sí? Y bueno, hay algunos puntos destacables dentro del diseño es la elección de colores, por un lado, ¿sí? El color de la aplicación es lo que la va a definir como sí misma, ¿tá? Y es uno de los primeros puntos que tenemos que prestar foco. Otro punto es la elección de la fuente, ¿sí?, la tipografía que va a tener nuestra aplicación. No es lo mismo una aplicación que va a estar destinada, por ejemplo, a un videojuego, que la tipografía que va a tener una aplicación de negocios, ¿sí? Son cosas distintas. Nosotros con la tipografía que le estamos entregando al usuario estamos transmitiendo un mensaje implícito. Otro punto importante es el uso de las animaciones, ¿sí? Los usuarios valoran mucho que las aplicaciones tengan animaciones propias, ¿no?, diseñadas propiamente para nuestra aplicación. Ya sea, por ejemplo, en la carga de datos, ¿no? En la carga de datos tenemos la animación de circulito girando, ¿tá? Nosotros podemos cambiar eso un poco y hacerlo un poco más ameno al usuario, ¿sí?, y no ser como todas las demás aplicaciones, ¿sí?, de tener, como dije, el circulito. Otro punto importante, y que ni siquiera tendría por qué estar en la lista, pero se los comento, es la simetría, ¿sí? Cuando diseñamos aplicaciones, tenemos que tratar de hacerla simétrica, ¿no? Simétrica en el sentido de ubicar los controles de una forma que sea fácil para el usuario ubicar, ¿sí? Nosotros que estamos mostrando una información al usuario y no podemos tener controles desparramados por todos lados de la pantalla, ¿sí? Tenemos que tratar de buscar una armonía en la aplicación. Otro punto importante es la interacción que nosotros pretendemos que el usuario va a tener con nuestra aplicación, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, un tap sobre un botón, ¿sí?, va a tener un efecto sobre el usuario, ¿sí?, va a tener una respuesta sobre el usuario. Si esa respuesta no es la que el usuario quiere, el usuario no se va a sentir muy contento. Y si el sistema tampoco da una respuesta, o sea, ni siquiera da una respuesta, peor todavía, ¿sí? Por eso es algo que tenemos que pensar bien. ¿Cómo va a interaccionar nuestro usuario, ¿sí?, ya sea navegando entre los paneles, con los controles? Bueno, eso mismo, tenemos que pensar bien cómo va a ser la interacción con los controles. Y bueno, y un último punto es la intuición, ¿no?
es como dice el dicho, ¿no? Un buen chiste nos explica. Acá ocurre lo mismo, ¿no? Si nuestra aplicación la tenemos que explicar es porque en realidad no estamos haciendo algo bien, ¿sí? Hoy en día los usuarios valoran muchísimo el hecho de que yo me descargo una aplicación, empiezo a utilizarla y utilizándola es como aprendo cómo funciona, ¿sí? No necesito leerme un manual previo para entender cómo es que funciona la aplicación. Bueno, haciendo un poquito de repaso entonces, teníamos al usuario por un lado, ¿no? Conocemos las necesidades del usuario y cómo estaba la competencia, y ahora vimos algunos puntos claves, ¿sí? Previo al desarrollo, ¿sí? Que es la etapa de diseño, ¿sí? Cuando estamos en este punto tenemos tres alternativas. Podemos investigar un montón de herramientas y las formas en que tenemos de integrarlas, ¿sí? Que ese sería el camino largo, ¿sí? Un segundo camino es, si nos arriesgamos por ese camino, siempre corremos el riesgo de que no nos vaya muy bien y tengamos que retroceder a hacer toda una investigación de cómo, ¿sí? Tenemos que diseñar la aplicación para lograr lo que queríamos lograr. Pero hoy yo les vengo a mostrar un atajo, ¿sí? Que como bien les comenté al principio de la charla, eran las facilidades que ofrece GeneXus. GeneXus se orienta a que el desarrollador se enfoque en lo que es el diseño de la aplicación, ¿sí? Nosotros diseñamos, ¿sí? Diseñamos paneles, diseñamos estructura y después eso automáticamente se traduce a código y después ya tenemos una aplicación funcional, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver un poco las ventajas. Ay, no quería reaccionar. Bueno, para mostrarles un poco todo esto, desarrollé una aplicación, ¿sí? Que se llama WITS, por un acrónimo de What is That Song. Y básicamente es una aplicación de música, ¿sí? Donde yo voy a tener que estar adivinando qué canción se está reproduciendo en ese momento, ¿sí? Voy a tener que adivinar el título de la canción. Pero más allá de contarles, prefiero mostrarles un pequeño videito de cómo es la aplicación. Voy a poner unos segunditos en arrancar. Ahí. Bueno, esto sería más o menos la estética de la aplicación, ¿sí? Ahí vemos una secuencia de artistas, ¿sí? en una especie de carrusel. Hay un panel principal con datos del usuario. Acá tenemos propiamente el perfil del usuario. Acá canciones que ya hemos adivinado. Acá tenemos chats que hemos enviado. Después tenemos acá una playlist, ¿sí? Estas son las canciones que hemos adivinado que van a estar disponibles para nosotros una vez que las hayamos adivinado en el juego. Y bueno, y ahí tenemos cómo funciona un poco el reproductor de música de la aplicación. Después tenemos un buscador, ¿sí? Donde podemos buscar los artistas por título, por nombre. ¿Sí? Ahí vemos cómo el contenido se va cambiando. Después tenemos un chat, ¿sí? Un chat donde los usuarios van a poder compartir experiencias con otros usuarios de la aplicación. O bien un poco la falta de ortografía ahí, no me di cuenta que estaba marcado en rojo. Y lo mandé. Ahí vemos cómo llega la notificación de que envié mensaje. Esta misma notificación la recibirían el resto de los usuarios. Y bueno, era la parte principal, ¿no? La dinámica del juego. Ahí pulso el botón Start. Y ahí se me desprenden 5 títulos de canciones, ¿sí? Una de esas 5 canciones se está reproduciendo en ese momento. El video lo tengo sin audio, pero evidentemente estoy errando todas las canciones, ¿sí? Y pueden ver cómo abajo llegó el conteo de cuántas canciones voy acertando, cuántas voy perdiendo y un temporizador, ¿sí? Que me da determinado tiempo para adivinar la canción. Y por último vemos acá el panel de resultados. Me fue muy mal, no adiviné ninguna. Y bueno, ahí tengo la posibilidad de compartir mi resultado, ¿sí? Por otros medios. Bueno, esto es más o menos lo que era la aplicación. Y como todo buen consejo que uno da, yo no lo seguí, ¿sí? Esta aplicación la desarrollé solo yo en una semana, ¿sí? Y no tengo ni idea de diseño, ¿sí? Así que hubiera estado bueno que alguien de diseño me ayudara un poco a diseñar esto. Pero la intención acá es mostrarle cómo pude lograr algo medianamente presentable, ¿tá? En poco tiempo y sin ayuda de un diseñador, ¿sí? Imagínense la potencia que esto puede adquirir si yo hubiese tenido más tiempo y además hubiese tenido un desarrollador a mi lado que me aconsejara, ¿sí? Con el tema de la aplicación. Bueno. La gran estrella en GeneXus 15 es el Live Editing, ¿sí? Capaz que algunos no los conocen, pero para quien no lo conoce les comento. Ahí yo puedo ver en vivo, ¿sí? Yo estoy conectado a mi teléfono
y puedo ver en vivo todos los controles que tiene mi aplicación, ¿sí? Y los puedo estar tocando, puedo ver qué objetos tengo, puedo cambiarlos de lugar, puedo cambiar aspectos de colores, puedo cambiar contenido, en fin, puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Y esto más que nada apunta a aumentar la productividad de quien está desarrollando, ¿sí? Ahí me llega un diseño, ¿sí? Como usualmente se hace ahora, ¿no? Me lleva un PDF con cómo va a ser mi aplicación y bueno, yo con esto puedo ir ajustando detallecitos hasta lograr el cometido, ¿sí? Bueno, ahora le voy a pasar a mostrar un poco el diseño de cada uno de los paneles y qué cositas, ¿sí?, tenemos en cada uno de ellos, qué detalles hacen la diferencia en la aplicación. Acá vemos el panel principal, sí, un menú desplegable, donde, bueno, por ahora estamos como un usuario anónimo, ¿sí?, y tenemos un conjunto reducido de opciones. Pero lo primero que quiero que vean es cómo en el panel no tengo ni application ni status bar, ¿sí? Esto es un patrón de diseño que encontramos hoy en día en muchas de las aplicaciones, ¿tá? Y recibe el nombre amistosamente de Hero Image, que es un acrónimo para Header Row, ¿sí? Esto significa que lo que tenemos allí, ¿sí?, como primer fila, va a ocupar todo el tamaño de la pantalla, es decir, va a empezar desde el comienzo, por eso es un header, y después el resto del contenido. Además, si esta pantalla tuviese scroll, podríamos tener una transición, ¿sí?, smooth, para mostrar y ocultar el application bar cuando nuestra primera fila aparece o desaparece de la pantalla. Esto se logra muy fácilmente en GeneXus, simplemente tenemos que configurar dos propiedades y con eso ya tendríamos resuelto este escenario. Otra cosa que quiero prestar atención es a este botoncito que es el que nos permite autenticarnos en la aplicación utilizando Facebook, ¿sí? Esto también, bueno, esto una vez que el usuario hace tap allí, ingresamos nuestras credenciales en el caso de que no tengamos instalada la aplicación en el teléfono. Y en el caso de que sí la tuviéramos, simplemente saltearíamos este paso y pasaríamos una etapa en donde nos pediría una serie de permisos, ¿sí?, que son los que nosotros vamos a configurar que queremos acceder. Esto lo logramos en GeneXus simplemente diciendo que queremos un Facebook button, ¿sí?, y en la tercera fila indicamos qué permisos queremos pedirle a Facebook queremos pedirle al usuario para que Facebook nos los devuelva a nosotros, ¿sí? En este caso solamente información de perfil público y su correo, ¿sí? Una vez que nos logueamos, quiero que noten cómo tengo más opciones si esto se adapta a la lógica de mi negocio y además cómo puedo recuperar la imagen de perfil del usuario y además su nombre completo, ¿sí? Además puedo recuperar un sinfín más de datos, ¿sí? Pero por el momento para la aplicación solo me importaban estos. Muy bien. Ahora pasando un poco a lo que era el juego, ¿sí? Hoy vimos este carrusel, ¿sí?, que para quienes conocen GeneXus me podrían decir, bueno, pero esto en realidad es un grid horizontal. Y bueno, no, porque ¿qué ocurre? En un grid horizontal, cuando nosotros tenemos elementos, se van a mostrar cierta cantidad fija de elementos cada vez que nosotros hacemos scroll, ¿sí? Es decir, si yo tengo 5 elementos mostrándolos en cierto momento, cuando yo hago scroll se me van a mostrar otros 5, ¿sí? En este caso, este grid hace que el scroll sea continuo, ¿sí? Por eso es que tenemos los elementos de las esquinas por la mitad, ¿sí?, porque dejé el scroll ahí adrede. Y esto lo logramos en GeneXus con un nuevo control type sobre los grid que se llama Recycle View, ¿sí? En iOS, como verán, no está, pero porque esta feature todavía no está liberada, ¿sí? Es un avance nomás de lo que se viene en los próximos upgrades de GeneXus. Otra cosa que quiero que noten en el diseño de Android es la sombra que tiene el botón, ¿sí? La sombra que tiene el botón. Esto es porque Google maneja la noción de profundidad por medio de sombras, ¿sí? Bueno, y esto precisamente lo logramos simplemente configurando cuánta sombra queremos sobre ese control, ¿tá? Esto sigue lo que es la guía de Material Design. En cambio, iOS maneja el concepto de profundidad mediante las capas, ahí está, ¿sí?, que es lo que permite que los controles se puedan mover, ¿sí?, utilizando el acelerómetro del teléfono. Es decir, cuando yo balanceo mi teléfono puedo llegar a tener estos efectos. Acá el efecto está exagerado, pero por el simple hecho de que ustedes puedan ver el efecto, ¿no? No es la intención de que ustedes tengan tanto movimiento en la aplicación. Y esto se logra también muy fácilmente configurando simplemente dos propiedades, ¿sí? Un valor de 40 es bastante alto, que es el efecto que se logra ahí. Si un valor más chiquito va a ser algo que ese movimiento sea un poco más sutil. Muy bien. Lo otro que vimos fue que al momento de cargar las canciones aparecía esta animación, ¿sí? En lugar de lo que les comentaba hoy, en vez del circulito girando de estoy esperando que me carguen las canciones, tengo una animación personalizada, ¿sí? Esto también lo tenemos en GeneXus
por medio de lo que se llama una Animation View. ¿Sí? Es un nuevo control y lo único que tenemos que hacer es cargarlo con un archivo JSON que nos llega de diseño. Y con eso ya tendríamos resuelto esto. Después tenemos este otro panel y muchos de ustedes me dirán, bueno, esto es un único panel, pero no, en realidad son dos. ¿Sí? Yo estoy mostrando la lista de canciones en un panel y el resto es otro panel. ¿Sí? Para quienes estén familiarizados con web ya conocen la noción de lo que son los components. ¿Sí? Y es precisamente lo que tenemos aquí. Si tenemos un component donde se muestra una grilla de canciones, esto es un panel, y otro panel contenedor padre, que es donde se está mostrando el timer, ¿sí? La cantidad de canciones que vengo adivinando. Además, la comunicación entre padre e hijo la hago por medio de otra feature nueva de GeneXus, que son los eventos globales. ¿Sí? Acá el usuario define una serie de eventos y luego van a tener paneles que los disparan y otros paneles que van a capturar esos eventos. Muy bien, avanzamos un poco más entonces. Acá vimos también el panel de resultados y lo que quería que presten atención es el botoncito ese, no el botón de Share. Nosotros cuando hacemos tap sobre ese botón tenemos la posibilidad de que se desplieguen las aplicaciones que aceptan compartir contenido. ¿Sí? Son todas aplicaciones de tercero como es WhatsApp, Facebook, Gmail. ¿Sí? Y una vez que el usuario... esto lo logramos también con un nuevo objeto externo que se llama Share. Simplemente le indicamos una serie de parámetros, que es las cosas que nosotros queremos compartir y automáticamente se comunica con aplicaciones de terceros. Muy bien, nosotros, por ejemplo, queremos compartir el contenido por mail, ¿sí? Esto, una vez que lo recibimos, abrimos nuestro correo y en este caso yo compartí el resultado, ¿sí? de mi partida, ¿sí? Que había adivinado una de 5 canciones en este caso, y además un link, ¿sí? ¿Qué tiene de particular este link? Bueno, ahí arrancamos con el flujo de Android. En Android, cuando yo hago tap sobre ese link, puedo optar o por abrirlo con la aplicación, si es que la tengo instalada en mi teléfono, o abrirlo con el navegador, ¿sí? Este es el concepto de Deep Linking, que significa que links que están pensados para web, ¿sí? Yo puedo abrirlos con una aplicación nativa, ¿sí? Y renderizar el contenido que hubiésemos visto en ese link mediante nuestra aplicación, ¿sí? Vamos a verlo un poquito para ver cómo funciona. Por ejemplo, nosotros si hubiéramos hecho tap sobre la aplicación, bueno, esto lo configuramos fácilmente, ¿no? Utilizando únicamente dos propiedades. Si hubiéramos hecho tap sobre la aplicación, se nos hubiera abierto la aplicación nuestra, ¿sí? Con el contenido que iba a mostrar ese link. En cambio, si lo hubiésemos abierto con el browser, hubiésemos visto exactamente el mismo contenido, ¿sí? Pero en web, ¿sí? En el navegador. Acá no me meteré mucho con la parte web, pero la idea era mostrarles que el contenido iba a ser el mismo. En iOS el flujo es un poquito distinto, ¿sí? Yo hago tap sobre el link y si la tengo instalada automáticamente se me va a abrir la aplicación, ¿sí? Pero lo interesante es que me va a dar la opción si quiero abrirlo con el browser o no, ¿tá? En ese caso, si yo hago tap sobre el browser o si no tengo instalada la aplicación, bueno, lo mismo que el caso anterior, ¿no? Se me va a mostrar el mismo contenido, pero en lo que sería el sistema web. Y además tenemos este objeto externo, ¿sí? Por si nuestra lógica de negocio nos implica un tratamiento más fino, ¿sí? Del mapeo de los links a los paneles de nuestra aplicación. Muy bien. Acá vimos también un poco lo que era el perfil del usuario, ¿sí? Quiero destacar que esto es un objeto Workgrid Devices. Esto se generó de forma totalmente automática y lo único que hice son unas pequeñas modificaciones para mostrarles algunas características nuevas. El primero es este efecto, ¿sí? Este efecto que encontramos también en muchas de las aplicaciones, ¿sí? Que se llama efecto parallaje y efecto de zoom in. ¿Sí? El zoom in es cuando se agranda y el parallax es cuando el control sube por encima de la imagen. Y esto lo logramos también fácilmente configurando un conjunto de 3 propiedades. Después tenemos este otro, cuando queremos editar la información nuestra de nuestro perfil. Capaz que ahí no se llega a ver mucho, pero lo tengo acá transcripto, ¿sí? Cuando empezamos a escribir, ¿sí? Nuestro contenido, primero tenemos un invite message. Cuando empezamos a escribir, el label se pasa para arriba. A ver si lo ven. Y ahí pasa el label para arriba. Esto es un patrón de diseño muy utilizado hoy en día, no solo en aplicaciones para Smart Devices, sino también en aplicaciones web. Y esto simplemente lo logramos, bueno, ahí en Android tenemos el mismo efecto, lo configuramos con una única propiedad. Después el panel de canciones. En el panel de canciones, como hoy les comenté, vieron acá tengo un horizontal grid, veo que se ve cómo se muestra un conjunto fijo de elementos, ¿sí? Pero lo que molesta en realidad en este panel es el gesto, ¿no? Yo estoy haciendo esto con el dedo para ver las canciones, ¿sí? Pero si ven acá arriba tengo un tab,
¿sí? Yo espero que ese gesto de mi dedo de pasar es para pasar de un tab a otro, ¿sí? No para hacer scroll sobre un grid. Es por eso que yo hubiese preferido algo más de este estilo, ¿no? Tener un grid de esta forma, continuo, donde pueda colocar varios elementos en una misma fila y sí, el gesto de sweep para cambiar entre las pestañas. Esto antes de Genexus se podía hacer y ahora tenemos este nuevo control type sobre los grid que tiene bueno, una infinidad de variantes, ¿sí? Para poder configurar el aspecto de esos grid. Muy bien, ahora un poco el tema de la playlist. En la playlist, lo primero que quiero destacar es el objeto externo el audio. Ha crecido muchísimo de versiones anteriores, ¿sí? Entre eso nos permite la manipulación de las colas de reproducción, ¿sí? Que es lo que yo estuve implementando acá. Otro punto importante es que los grids implementan mecanismos de selección por código, ¿sí? Selección y deselección por código. En mi caso particular, eso me permitió implementar lo que son listas circulares en la playlist, ¿sí? O sea, cuando termina de tocar el último ítem, sin que el usuario interaccione con la aplicación, automáticamente se le va a marcar la siguiente cuando termine el anterior, ¿sí? Otra cosa importante es lo del audio controller, ¿sí? El audio controller, lo vemos ahí abajo, también es un controlcito que nosotros arrastramos nomás y ya lo tenemos predefinido, ¿sí? Ya lo tenemos por defecto. Y también lo podemos personalizar estéticamente por una clase del tema y también podemos personalizar algunos aspectos de su comportamiento. ¿Tá? Lo vimos en su versión mini y además lo vimos en su versión full. Estas dos cosas vienen provistas totalmente automáticas. Muy bien. Ahora el chat, ¿sí? Capaz que alguno de ustedes fue el que más le llamó la atención. ¿Qué tiene un chat de característico? Bueno, la primera característica que tiene un chat, ¿sí? Es que el tope del contenido siempre está de abajo hacia arriba, ¿sí? No es como lo vemos usualmente en otras aplicaciones, ¿sí? Yo que sé, que yo te haga mostrar un listado o lo que sea, donde el tope siempre va a estar en la cima, ¿sí? Esto lo logramos en Genexus también fácilmente, configurando una única propiedad, ¿sí? Diciendo que queremos que la carga de ese grid se haga de forma inversa. Bien, otra de las cosas que vimos es cómo nos llegaban notificaciones, ¿sí? Genexus a partir de la versión 15 provee un módulo, ¿sí? Con una implementación para enviar fácilmente notificaciones utilizando OneSignal. ¿Por qué OneSignal? Bueno, OneSignal es robusto, ¿sí? Permite enviar masivamente muchísimas notificaciones, ¿sí? Más de que si nosotros las hubiésemos hecho en batch a mano. Si tuvieras muchísimos usuarios, esta es una alternativa muy viable, ¿sí? La API es muy sencilla de utilizar y permite un montón de customizaciones como tener un icono, tener un mensajecito. En fin, son varias las ventajas de su uso. Y otra cosa que quizás hayan notado, no sé si se llega a ver ahí en el mensaje, que dice que hemos recibido un nuevo mensaje de audio, ¿sí? Y además permito grabar audio en el chat, ¿sí? Bueno, esto es gracias a que Genexus también, a partir de su versión 15, tiene un nuevo external object que se llama Audio Recorder. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, que si yo, o sea, obviamente voy a poder grabar audio, pero además, si yo grabo audio desde una plataforma, ya sea, por ejemplo, Android, y voy y se la mando a un dispositivo iOS va a poder perfectamente reproducir ese tipo de audio, ¿sí? Que eso es un problema bastante grande hoy en día de tener compatibilidad entre las dos plataformas. Esto también está resuelto únicamente con este external object. Muy bien. Otro punto que quizás no hayan notado es que una vez que yo escribo contenido, puedo cambiar el botón, ¿sí? Para que se pueda enviar ese mensaje. Ya no está más el botón de comenzar a grabar un audio, ¿sí? Y además, si ahí no se veía, estoy llevando el conteo de cuántos caracteres está escribiendo el usuario, ¿sí? Y estoy limitando la cantidad de caracteres que el usuario puede escribir en ese campo. Esto lo logro con un nuevo evento a nivel de controles digitales que se llama Control Value Changing, ¿sí? O sea que a medida que el usuario va tipeando texto, se dispara automáticamente este evento y yo puedo controlar aspectos de UI o, bueno, en este caso controlo solo aspectos de UI, pero ustedes pueden controlar lo que ustedes quieran dentro de este evento, ¿sí? Eso lo utilizo para actualizar el contador de caracteres y además para cambiar el contenido, el botón por el de grabar o el de enviar mensaje dependiendo si el edit está vacío o no. Muy bien. Otra cosa que quiero prestar atención es el botoncito que tenemos en la application bar, ¿sí? Genexus 15 nos permite cargar contenido en paneles que tenemos ocultos en nuestra aplicación. Ocultos en el sentido de que yo estoy viendo un panel principal, ¿sí? Pero puedo tener paneles que estén ocultos a los costados, ¿sí? Un gran ejemplo es el slide, ¿sí? Yo cuando aprieto el botón slide se me despliega otro panel y en este caso yo tengo un botón que me va a permitir desplegar un panel desde la derecha, ¿sí? Esto lo logramos con un objeto externo que se llama Navigation,
¿sí? Que simplemente le decimos de forma programática asociado al evento del botón que queremos desplegar ese panel por encima del que ya teníamos antes, ¿no? Por encima del principal. Bueno, ahí. Bueno. Ya vimos más o menos cómo tomar ventajas, ¿sí? De las características de GNexus 15 para evitar el camino largo, ¿sí? Y tener nuestra aplicación medianamente presentable en el corto plazo, ¿sí? Recordemos que esta aplicación la hizo una única persona, ¿sí? Y en poco tiempo, ¿sí? Gracias a todas estas características es que yo pude llegar a mi meta, ¿sí? Y esa meta era poder compartir todas estas experiencias con ustedes, ¿tá? Bueno, hoy termina mi partida y espero que a ustedes les haya resultado útil todo lo que estuvimos viendo acá. Capaz que fue todo un poquito rápido, pero bueno, lo importante es que ahora empieza su partida, así que muchas gracias.